Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Inca Hernández. Reciban un cordial saludo de mi parte a todo el personal de la UNED, profesores presentes y a todos mis futuros colegas y estudiantes de la carrera de arquitectura y que nos están acompañando el día de hoy en esta plática, esta ponencia que haré, unos minutitos que quisiera dar como esta visión y agradecimiento especial por la invitación, por estar presente en mi alma mater y por todo el conocimiento que pude adquirir allí. Es totalmente un honor para mí hablar de mi experiencia desde el ámbito de la arquitectura y cómo ha sido todo el proceso estando lejos de casa, estando lejos de Venezuela. Voy a compartir pantalla con ustedes para mostrar las diapositivas. Creo que ahí ya está bien. En mi ponencia le quise dar el nombre de El eterno retorno a casa. Este título lo decidí para darle un homenaje al hogar, a nuestras raíces, a cómo a partir de estos recuerdos que adquirimos durante nuestra vida, nuestros primeros años de vida y que nos acompañan el resto de nuestro tiempo, forman parte o forjan la percepción de la arquitectura. También en cada una de las presentaciones o diapositivas me apoyé muchísimo de obras de arte, me encanta el arte y bueno, justamente usé como estas referencias para transmitir ese concepto, emociones o incluso la influencia que ha tenido muchas de estas pinturas o obras dentro de mi trabajo. ¿Qué entendemos como sensación de hogar? Aquí hay una dualidad entre dos imágenes, un cuadro de pintura de Gustav Klimt y una fotografía en su casa de Peter Zumthor, ¿no? Podemos entender cómo estas imágenes para mí, y también quisiera que ustedes lo pudiesen detallar allí, cómo en estas dos imágenes se puede percibir el hecho de hogar. O sea, a través de esta casa inmersa en el cuadro de naturaleza, de un área llena de césped, y cómo desde el interior se podría llegar a percibir ese hogar. Cómo podemos entender estos primeros recuerdos de la cocina, de una recámara, de un jardín, y cómo al mismo tiempo esta conexión con el entorno forman lo que para nosotros es la calidad de hogar. Entonces, me gusta pensar en esta idea de que transmitir emociones a través de nuestros recuerdos, cómo cada uno tiene una percepción distinta y cómo lo podemos transmitir a través de los espacios. Vemos aquí qué significa el hogar para cada uno. Justamente entendemos que es como la parte de inspiración a través de nuestros recuerdos y que podemos percibir el entorno urbano, el entorno personal desde perspectivas distintas. En este caso, para mí, la sensación de hogar podría ser recuerdos de la infancia añadidos con diferentes visitas, sitios que he conocido y que al final quisiera tomarlos y reinterpretarlos a mi manera, ¿no? También creo que esa es la fuerza que tiene cada uno de nosotros para tomar estas cualidades y poder proyectarlas. Estos son dos dibujos que pues me encantan y justamente entendemos ahorita también de cómo el entorno afecta a cada uno de nuestros recuerdos. Yo nací en un pequeño pueblo llamado Socopó, en el estado de Barinas, y mi entorno, mi paisaje estuvo lleno de esta parte natural, de ríos, naturaleza, y justamente percibo estas cualidades de mi día a día cuando era niño, de caminar estos sitios, de sumergirme en los ríos, y cómo esto me ha llevado al día de hoy a proyectarlo en mi arquitectura, ¿no? A través de estos recuerdos, reinterpretando el pasado. Vemos también que una frase o algo que me gusta pensar mucho, encontrar inspiración en lo cotidiano, en el día a día, cuando escuchas una canción, cuando ves una película, cuando lees un libro, porque estas pequeñas cosas simples pues, pueden abrirte un mundo de posibilidades a muchas cualidades de inspiración. Incluso
algo que también menciono es encontrar magia en lo mundano, o sea, en lo típico y tradicional, puedes encontrar detalles significativos para ti que pueden influenciar en el resto de tu vida. Para mí la sensación de hogar podría ser como la fotografía estar debajo de un árbol mientras en una tarde, o estar en un techo viendo hacia la ventana con una taza de chocolate caliente viendo la lluvia caer, porque esto es lo que me trae el recuerdo de hogar, y es lo que pregunto a cada uno de ustedes: ¿cómo transmite ese recuerdo para cada quien? Justamente como segundo escenario pongo San Cristóbal, Táchira y sus alrededores, que me parece un sitio fantástico, donde llegué a estudiar en la universidad, en la UNED, y cómo a través de estos sitios también yo va a transmitir estas esencias, ¿no? Cómo el camino lleno de pinos, el páramo, estos pueblos coloniales pueden también retribuir, ¿no? Captar estos valores de la luz, del espacio, dentro de nuestro recuerdo, de nuestro subconsciente, y poder proyectarlo a lo largo de nuestras vidas. Aquí es una fotografía creo que no sé si bueno, pero todos lo conocen, es la montaña La Zeta, de allí de San Cristóbal, y es una fotografía de mi amiga y colega Isis Romero, estudiamos juntos, y bueno, vemos esta fotografía donde para mí es la esencia de San Cristóbal, ¿no? Como esta ciudad llena de estos paisajes, estas montañas, este valle maravilloso, proyecta esta esencia, y es algo que creo que al día de hoy me sigue acompañando. Y lo hago un poco con esta analogía de La muchacha en la ventana de Salvador Dalí. Es un cuadro que me parece increíble y muy significativo, debido a que si vemos este cuadro, el entorno, o sea, el entorno interior básicamente es un cuarto gris con un piso de madera viejo, y está enmarcando una ventana con una vista al Mediterráneo. Para mí el cuadro transmite una sensación de pureza y transparencia y belleza, más allá de los materiales, de la forma y función que pueda tener esa habitación, porque la arquitectura, cuando transmite esa sensación de hogar, todo esto pasa a un segundo plano, y puedes entender que para una persona este encuadre puede transmitir una esencia de hogar completamente fuerte y trascendiente en la persona que habita el lugar. Igual el escenario natural, ¿cómo lo puedes transmitir en tu arquitectura, en lo que diseñas, en lo que trabajas, a través de un patio, a través de todas estas, a través de estos recuerdos, y los puedes desarrollar dentro de tu arquitectura? Entonces, aquí vemos que entender nuestro entorno como arquitectos desde nuestra perspectiva y desde los demás, puede ser desde lo urbano, desde la naturaleza, desde la historia, desde la divulgación, desde la construcción, desde el amplio diseño. O sea, entender que el arquitecto tiene un rol multifacético, y al final, a lo largo de nuestra carrera, que es algo que cuando salgan ustedes al mundo, van a entender que podemos hacer muchísimo, o sea, ramificarnos en diferentes formas, dedicarnos a la parte paisajística, a la parte de ciudad, a entender la historia, el pasado, diferentes formas de diseñar, de crear, y desde la parte constructiva, o sea, hasta de divulgar, realizar artículos de arquitectura. Tener que, de ahí, a partir de esta esencia, podemos realizar diferentes hechos. Entonces también entendemos que crear atmósferas a través de experiencias, reconociendo que todo esto es efímero, todo es temporal. Cualquier hecho, cualquier situación, construcción o recuerdo puede transformarse en algo que puede desaparecer en el tiempo, pero al mismo tiempo está en nosotros poder realizar que esto sea trascendental, que pueda evolucionar más allá. Entonces, entendemos que como tal, si el recuerdo es mutable o cambiante, también nuestra idea del hogar también lo es. No es el mismo hogar de hace 50, 100 años, 200 años a las necesidades y el hogar de hoy en día. Justamente hago esta comparación del centro histórico de San Cristóbal y cómo era en los años 50 y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo. Y cómo es actualmente, cómo ha trascendido y ha evolucionado a lo largo del tiempo. ¿Qué es ahora la sensación de hogar para ti, siendo diferente a hace unos años? Esto es una frase que me gusta mucho y que comparto con ustedes.
ya que, como mencioné, nuestras experiencias nos forman, nos transforman y desarrollan. Y justamente pienso en Robert Hughes, un escritor y crítico de arte, que menciona esto en un documental recomendadísimo, se llama El impacto de lo nuevo, dice: creamos que el arte podía mejorar a la gente, especialmente la arquitectura, porque es el arte que más directamente nos afecta. Es el arte en el que vivimos. El diseño racional haría sociedades racionales. Entendemos que, como esta frase, puede proyectar para cada uno una esencia de que al final, desde que naces o evoluciona o crecemos en nuestra vida, estamos envueltos en el entorno, ¿no? Sea natural o sea dentro de la arquitectura, y cómo esto al final ha transformado la sociedad, cómo ha evolucionado con ella. Hablando un poco ya de mi experiencia y cómo esto me ha forjado, salí de la UNED y pues bueno, llegué a México y encontré este escenario, dos escenarios pues bastante distópicos y diferentes entre sí, ¿no? Llegué primero a Puerto Escondido, en Oaxaca, al suroeste de México, en un pequeño pueblo de playa, y después, ahorita, bueno, actualmente ya estoy dentro de un segundo escenario pues mucho más radical, mucho más multifacético y diverso, que es la Ciudad de México. Entonces, hablaré del primer escenario, que fue llegar a Puerto Escondido. Este sitio en medio, para mí era como estar en medio de la nada, lleno de naturaleza, que es mi primer escenario. Y cómo fue mi trabajo recién salió a la UNED, y darme cuenta que todas las experiencias y conocimientos que adquirí en la universidad me sirvieron muchísimo para tomar reconocimiento a las empresas que vieron el trabajo y que invitaron a participar y llegar a este lugar, que para mí pues, fue todo un proceso de autodescubrimiento y pues, de entender grandes dichas allí, ¿no? En medio de este entorno natural. Y pues bueno, llegué a trabajar en Fundación Casa Wabi junto al equipo de BAC, y entendí, bueno, que como esta arquitectura de grandes arquitectos que estaban desarrollando allí, tenía un enfoque sociocultural, como a través de artistas que llegaban de otros sitios y podían impartir en medio de estas comunidades diferentes procesos artísticos, y en medio de un escenario inmerso en la naturaleza y lleno de soledad, ¿no? Al llegar aquí, pues tuve que entender también que estaba al mismo tiempo un poco recordando el hogar, cómo estaba recordando nuevamente Sopopó con sus ríos, con sus áreas naturales, con sus senderos, y que al final esto también me volvía a traer a casa, ¿no? Al final volví a este ciclo, reiniciar como otra vez este proceso de entenderlo. En Casa Wabi, pues bueno, tuve la dicha de trabajar allí con la parte constructiva, de diseño, y trabajar con dos grandes arquitectos, que fue Álvaro Siza y Tadabando, dos priscas de arquitectura, que para mí fue un proceso de entendimiento muy fuerte y de saber estos detalles a nivel minucioso. Entonces vemos como aquí pues, está en ese proceso de obra, en esta juxtaposición entre lo construido y lo natural. Cómo poder ver esta construcción dentro de en medio natural y cómo integrarla dentro de ellos, que sea al mismo tiempo como un solo elemento, que al final la arquitectura como mano del hombre puede cambiar el entorno, puede transformar el medio natural. Viendo desde la experiencia que fue primero con Tadando, entendí varios elementos que para mí fueron primordiales, como lo estereotómico, ese choque entre la luz y la sombra, y cómo posteriormente iba a también influenciar en mi arquitectura. Y también la simplicidad de los espacios, ¿no? Y esa conexión visual, a través de estas perspectivas que permitían accesos, salidas, y a través de simplemente elementos muy puros podría generar un impacto trascendental en la arquitectura y en el espacio, en una sensación distinta, ¿no? En entender que este entorno podría conectar y fusionarse, al mismo tiempo perderse con la arquitectura construida, con el medio construido. Vemos ahora estas dos fotografías que yo son un poco más del interior, y cómo Tadabando integró también
estos elementos como de manera más artesanal, como la palapa, o chozas en Venezuela, que son estas estructuras artesanales hechas por la comunidad, y al final conecta este simbolismo con construcción más contemporánea, como muros de concreto y grandes losas, ¿no? Que vemos allí cómo se integra esta parte artesanal, autóctona del lugar, con algo completamente contemporáneo y global. Ya como parte de esta experiencia también fue Álvaro Siza con el pabellón de barro, y justamente Siza logró dio como esta parte del detalle y cómo incorporó a través de simples líneas la forma de la naturaleza dentro de la arquitectura. A través también vuelve a repetirse este mismo ciclo de el uso de elementos naturales y tradicionales, como el ladrillo rojo, muy típico en esta zona de Oaxaca. Y entendemos esta parte de generar esta atmósfera de silencio, de conexión visual con la conexión al entorno. Justamente este muro curvo se conecta con estos muros perpendiculares y generan estas visuales cerradas, pero que se abren al cielo azul con estas entradas del entorno natural. Y también al ver este tipo de elementos como la palapa o choza, como esta estructura basada en estas estructuras medievales de Europa se reinterpretaban a la parte local, como se puede ver este detalle a nivel minucioso, tanto en la parte constructiva como en la parte espacial del pabellón de barro. Y bueno, paso al segundo punto, que es el segundo escenario o iniciación del propio camino, ¿no? Que fue cuando ya salí de BAC y empecé mi propio camino y marcha de forma independiente en la Ciudad de México. Un escenario totalmente distinto, convulso, lleno de cultura, diversidad, donde justamente para mí es como una composición, una superposición de capas. Entendemos primero que la Ciudad de México era este gran valle donde estaba la civilización precolombina, y posteriormente llegó a la colonia y construyó sobre ello, y hemos posteriormente hecho edificios más grandes sobre otros. Y bueno, ha crecido esta mancha urbana de manera exorbitante en los últimos años. Se ha transformado ya en una megalópolis. Para evaluar un poco esto y hacer esta comparación, esta es una zona llamada Tacuba, donde tengo la dicha de trabajar dentro de la ciudad, y vemos la evolución de la ciudad y sus necesidades. Esta es una fotografía de 1938, y justamente en esta fotografía vemos que era un espacio bastante pequeño, con áreas verdes, pequeños parques, pequeñas tramas de calles, y posteriormente vemos esta otra fotografía de 1984, 50 años después, y es el mismo enfoque, el mismo sitio, pero con una apertura un poco más grande. Cómo ha crecido de manera, la mancha urbana se ha expandido y ha tomado parte de todo esto. Todos estos pequeños pueblos o localidades fueron fusionándose hasta crear la gran Ciudad de México que conocemos hoy en día. Y esto ha traído un fenómeno que es donde he visto y decidimos pues, iniciar este trabajo, que fue la gentrificación versus la redensificación. Entendemos que la gentrificación ha tomado todas estas áreas, ha construido, derrumbado edificios para construir obras nuevas, realizando más de lo típico, convencional, el mismo estatus, la misma función, la misma forma. Estos edificios, rascacielos, edificios que van expandiéndose y con el mismo uso constante y la misma tipología. Y el otro fenómeno que está afectando, que estamos olvidando, dejando atrás, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias partes del mundo, en gran parte del mundo, es estas edificaciones históricas, ¿no? Como el valor patrimonial y la historia se ha ido olvidando poco a poco. Entonces, entender que nuestro entorno también está siendo afectado, y que la historia y el patrimonio también está siendo olvidado. Entonces, todas estas edificaciones entre la Ciudad de México, ¿no? También lo he visto en San Cristóbal, en Barinas, en
bueno, en Venezuela, en diferentes partes del mundo también se refleja y sigue repitiéndose, abandonándose estos recursos que son edificios que tienen mucho potencial para ser rehabilitados y para tener una nueva tipología y un nuevo uso para la sociedad, para la nueva sociedad. Tenemos este choque entre gentrificación y densificación, donde entendemos que mayor construcción es mayor ocupación del área urbana, mayor crecimiento de la huella de carbono. Nos olvidamos completamente de estas estructuras antiguas para realizar edificios nuevos, que no están mal, pero creo que la primera pauta sería reciclar estos espacios, aprovechando que ya existen estructuras previas para volver a ser ocupados, para evitar crear más mancha urbana dentro de nuestra sociedad. Esto me hace pensar un poco en el mensaje de que la ruina nunca muere. ¿Por qué? Porque si la ruina al final está cayendo, si está como elemento estructural, todavía tiene esta capacidad de recuperarse, de ser reutilizable en el tiempo, de tener una segunda oportunidad, una segunda vida. Y pensando en Álvaro Siza, en cómo menciona él ha hecho estos trabajos también, dice, no creo en destruir todo para construir, prefiero ser hilo conductor de una historia. Esto nos da un mensaje de reflexión a cada uno, de entender que estas áreas urbanas también son necesarias rescatar y recuperar, y no solamente en pensar creciendo y creciendo, creciendo, expandiéndonos, cuando realmente dentro de la sociedad tenemos áreas para redensificar y reutilizar, y para nosotros y para las futuras generaciones. Aquí inicia mi primer proyecto, donde tuve la dicha de trabajar con colegas también de la UNED, con Gabriela Llovera, Luis Enrique Vargas, y mi hermano, mi propia familia, que también han formado parte ahí de mi camino, que al final vamos al mismo mensaje de siempre que mencioné al principio. Toda la arquitectura termina siendo un trabajo en equipo, un trabajo que se diversifica y cada uno aporta un grano de arena. Pues, nos permite desarrollar y cambiar ideas entre todos para comunicar y desarrollar, ¿no? Entonces, este primer proyecto, aquí vemos la misma zona que está Cuba, pero en 1946, y vemos el edificio en 1978, que es un edificio ecléctico afrancesado de 1910, una época llamada la época del Porfiriato, que fue un periodo de gran crecimiento y crecimiento económico e industrial dentro de México. Y como este edificio, aquí en esta época, que es 1968, ya estaba en este proceso de deterioro, y cómo lo encontramos y cómo fue el proceso de transformación a lo que es actualmente. Tacuba es una zona que estuvo por los movimientos convulsos después de la Revolución Mexicana, pues perdió gran auge, siendo una zona que tenía grandes casas de estilo victoriano, ecléctico, con esta influencia francesa, pues terminamos en ruinas, y pues esta calle, que es la de Mar Mediterráneo, pues se encontraban muchos edificios de esta manera, ¿no? Como el caso de Estudio, que fueron derrumbados por el tiempo, y que al final muchas personas que llegaban aquí tenían el mismo pensamiento de tirar, tumbar, hacer algo nuevo, ¿no? Y pues al ver este tipo de estructura, vimos la posibilidad de recuperar, que aunque su fachada estaba sin la cúpula inicial, sin todo este detalle, los ventanales estaban cerrados de mampostería, pues ver la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar este detalle y poder transformarlo en su esencia original, ¿no? Cuando en su época de auge y ímpetu nació. Estos eran los interiores de la casa, estaba bastante destruida. Vemos que pues también estaba en vandalismo, estuvo abandonada durante casi 4 décadas, 40 años sin uso, donde se convirtió en un espacio completamente muerto, sin uso. Y ver que todas estas cualidades eran necesarias recuperar. Aquí iniciamos un trabajo arduo, que fue el proceso de rehabilitar, ¿no? De renovar los elementos perdidos en el tiempo, como las guaduas, que la estructura de los entrepisos se había perdido, o cómo reestructurar y reforzar la bóveda catalana, un elemento histórico muy bonito que se encuentra en los pasillos de la casa, que por la afectación de la humedad y el deterioro, pues estaba deteriorada,
y se tuvo que realizar un reforzamiento y recuperación para dejar su forma y estructura original, ¿no? Otros de los detalles que al realizar la escarificación, quitar estos aplanados antiguos, vimos detalles como fisuras, grietas que habían que resanar, y igual las ventanales de la fachada, pues quitarlos y poder darles apertura para que la luz como elemento principal de la arquitectura pudiese entrar y darle integración funcional a cada uno de los espacios. Como parte de inspiración del proyecto, basándonos ya en el proceso de restauración, pensé en esta idea también del que ha transmitido Casa Wab y Álvaro Siza, que es el proceso de lo estereotómico, ¿no? De ese contraste entre luz y sombra. Y pensé justamente en The Tower of Shadow de Le Corbusier, esta torre que realizó en su proceso experimental en la India, donde cómo influía la luz natural, la luz como elemento primordial dentro del espacio, y cómo la sombra interactuaba y transformaba el espacio en esa entrada, en esa interfaz, entre esa conexión entre el interior y el exterior. Vemos aquí que ya comprendiendo el uso del edificio, quería que también tuviese una visión contemporánea, que no fuese el típico inmueble que inicialmente estaba habitado por una familia, ahora tenía que abrirse a una posibilidad para la nueva necesidad de la ciudad, y cómo esto ya presentaba un mayor crecimiento poblacional y que tenía que ser abarcado para todos, para este tipo de personas, ¿no? También acarreando, tomando referencias de nuevos tipos de uso, de que estas unidades habitacionales tuviesen posibilidades para habitar para las nuevas generaciones, ¿no? No la típica unidad habitacional o el típico departamento que era simplemente sala, cocina y comedor y 2 recámaras, sino que abriese a posibilidades distintas, ¿no? A un tipo de uso de coworking, de home office, de hacer esta conexión con el nuevo uso, la nueva diversificación del uso en nuestro tiempo. Aquí vemos ya fotografías del resultado y el proceso, cómo se encontraba el patio en su momento, que estaba completamente abandonado, con estos procesos de deterioro, y cómo a través de esta imagen hago la contraposición de donde se recuperaron elementos originales como el arco en piedra, y cómo los ventanales se reintegraron a este balcón con un carácter mucho más contemporáneo, y los muros laterales se reinterpretaron reciclando el material, utilizando el mismo ladrillo y abriendo diferentes estructuras allí para reconstruir y reinterpretar esa área en ruina a un estado actual, ¿no? Mucho más puro y minimalista. Vemos otra imagen de la primera crujía, donde fue el proceso de restauración, y este espacio que estaba con la bóveda catalana, que se limpió y se restauró, y cómo tomando esa misma estructura original se pudo transformar en este espacio con una habitabilidad e iluminación para ser rehabitado. Vemos aquí otra imagen comparativa del patio, donde están estos vanales, y se trabajó de una nueva materialidad y nuevos procesos constructivos para que tuviese esta pureza y este contraste entre lo reconstruido y lo conservado, ¿no? Entonces tenemos esta unificación a través de una forma lineal entre lo nuevo y lo reconstruido, ¿no? Entre lo que renace y lo que se conserva. Y quisimos también manejar la altura original de la crujía, que era esta doble altura, para aprovechar estos espacios de planta baja, que siempre son los departamentos o áreas de vivienda más castigados, que tuviese una doble altura y pudiese entrar mayor iluminación, mayor ventilación, y tuviese una captación visual para las personas que lo fueran a habitar. En este caso podemos ver cómo los espacios en planta baja se realizaron con esta área de tapancos para que tuviese un ingreso lumínico y de mayor captación dentro del espacio. Y cada una de estas áreas tienen diferentes usos de trabajo para nuevas generaciones, para este nuevo concepto de familia.
En el patio, en los patios internos, decimos, bueno, se decidió colocar esta área de árbol, es un árbol, un guayabo japonés, que es un árbol frutal, y justamente quería transmitir, aquí menciono lo mismo, que se repite o se toma este recuerdo de la infancia de estar sentado bajo un árbol frutal y contemplar la copa del árbol mientras pasa la iluminación a través de esta celosía, ¿no? Como traigo este recuerdo y lo vuelvo a tomar en cuenta para reinterpretar y traer al presente. Y aquí vemos la fachada del inmueble, donde se restauraron cada una de estas piezas de forma muy artesanal y se restituyeron y se recuperaron también todo lo que son estas pequeñas tejas de cristal que se encuentran en el faldón del inmueble, y igual que las mansardas y los diferentes elementos históricos que tuvieron un tratamiento específico para poder recuperar, en trabajo en conjunto con el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y el INBA y el INA, que es el de Antropología e Historia. Ahora traigo nuevamente este tema al presente, que es 2020-2022, bueno, todos lo sabemos, con el tema de la pandemia, y cómo esto ha influenciado actualmente en la labor del arquitecto, ¿no? Con estos cambios convulsos en nuestro entorno, el aislamiento, nuevas formas de percibir el hogar. Este es un cuadro de Edward Hopper que me encanta, Morning Sun, y justamente fue algo que pasó en ese proceso, ¿no? Cómo estar en la cuarentena cómo influenció el hogar, que al final las viviendas tuvieron que transformarse en escenarios multidisciplinarios y multifacéticos, con las personas que tenían familia, o incluso para estas nuevas familias de personas con perros o personas del mismo género que estaban viviendo y tratando de entender qué estaba pasando en el mundo. Esto me llevó a pensar un poco en esta atmósfera de aislamiento, cómo el silencio es parte de eso, cómo la reflexión nos lleva a esto. Y pensé en este artista, Giorgio de Chirico, donde sus obras transmiten este silencio, esta soledad, ¿no? En grandes plazas o en grandes arcos de que se proyectan y generan esta atmósfera de silencio. Cómo esta esencia podría transmitirse dentro de la arquitectura para trabajarla, vivirla, ocuparla, ¿no? Y pensé en esto como, como algo reflexivo y que podría transmitirse no solamente en obras presentes, sino en futuras, ¿no? Cómo comprender que la arquitectura también estaba siendo transformada a través de estos hechos convulsos en la sociedad. Bueno, entender que también parte de la luz hace este contraste entre luz y sombras para generar contemplación y espacios reflexivos en el tiempo. Algo que también me llevó a pensar en esta atmósfera onírica entre lo que es la persona y el espacio. Cómo el espacio también podría cambiar en estos procesos de silencio, cómo podíamos percibir la ciudad desde nuestra casa y cómo la persona pues tenía esta capacidad de interactuar desde el hogar, ¿no? Realizando toda su vivencia en el hogar, cómo podía ser algo tan variable y diverso, ¿no? Así de moldeable en el espacio y en la utilidad. Y ahí inició este nuevo proyecto, que es Venecia 20, que me llevó a pensar, tras los acontecimientos de los últimos años, cómo se puede percibir la vivienda de nuevo, cómo ha transformado estos hechos la vivienda actualmente. Y entendemos esto como este espacio de que la vivienda se transforma ahora en un espacio multiusos y de reflexión, ¿no? De silencio y contemplación. El proyecto está ubicado en el centro de la Ciudad de México, en una colonia llamada Colonia Juárez, y igual es un edificio histórico catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y esta calle, que es la calle Venecia, es conocida como la calle de los poetas. En esta calle nació el aclamado escritor Octavio Paz. El poeta Amado Nervo tiene su casa estudio también en la calle, y Juan Rulfo, cada vez que venía a la Ciudad de México, nombraba ahogarse en el mar de Venecia. Obviamente esto se refería a ahogarse de ebriedad,
pero justamente era como esta calle donde se reunían y tenía este movimiento, esta particularidad de que era la calle más pequeña de la colonia, pero también era una de las calles que más influenció en el movimiento de literatura del siglo XX dentro de la ciudad. Y que era el gran reto que ahora teníamos para poder afrontar y desarrollar este proyecto nuevo, aunque sea muy pequeño, cómo podría evolucionar y transformarse, ¿no? Cómo podríamos recuperar una casa que estuvo abandonada durante 20 años a la actualidad, a reincidir a las nuevas necesidades y aparte evaluado y desarrollado durante la pandemia. Entendemos que también por el uso de suelo podíamos crecer 2 niveles posteriores y teníamos la capacidad de tener un crecimiento de 2 pisos más en el proceso de recuperación de la parte histórica, que son los 2 primeros niveles, y hacer esta ampliación. Sin embargo, para evitar un falso histórico y que esta conexión tuviese tuviese una conexión con el contexto o el entorno, vemos que está la parte de lo preexistente, que son los 2 niveles, y lo inexistente. Como el entorno, que casi todas las casas en la colonia, pues tienen estos 3 óvalos o 3 aperturas o vanos en arco que se repiten. Sin embargo, esta casa que tiene 2 niveles no presentaba este elemento. ¿Cómo podríamos reinterpretar esta forma sinuosa o esta forma orgánica dentro de ese tercer nivel? Reinterpretándolo a las nuevas formas actuales, ¿no? Y un cuarto piso y último nivel que representa lo futuro, ¿no? Lo contemporáneo, reinterpretando el contexto y su historia, que es este edificio que tenemos al lado de Venecia 20, que es un edificio por Vladimir Caspe, un reconocido arquitecto del movimiento moderno dentro de México, que, pues bueno, era uno de estos edificios súper altos, bueno, en ese momento de 10 pisos, y cómo esto también, esta característica industrial contemporánea, podría también influenciar en la arquitectura y fachada del inmueble, tanto en su fachada como en su interior. Entonces se hizo como esta superposición de tiempo o transformación de tiempo, ¿no? Que vemos acá, que es la parte neoclásica del porfiriato, estos 2 primeros niveles, y posteriormente lo inexistente o la ampliación, que representa el tercer nivel que no tiene, que las demás casas sí, y este crecimiento posterior del cuarto piso permitido, cómo se reinterpretaba esto aquí. Entonces vemos igual un poco retomando esta fase entre sombra y luz, que vimos en la torre de sombras de Le Corbusier, o incluso en lo estereotómico de Tadando y Álvaro Siza, cómo este elemento vuelve a incidir en la arquitectura, cómo vemos que puede a través de estos elementos permitir la entrada de luz, pero al mismo tiempo proteger la visual hacia el interior. Aquí vemos una imagen del contexto urbano, cómo se hizo este análisis de los factores bioclimáticos del lugar, cómo la influencia del oriente y poniente del sol dieron la captación a los factores de iluminación natural dentro del edificio y aprovechar las visuales de áreas verdes con la conexión o entrada de aire de ventilación natural. Y esto al mismo tiempo, esta zona, que es una colonia conocida por su vibrante juventud, podría conectar de diferentes puntos céntricos de la Ciudad de México hacia el edificio. También pensando en que estos espacios internos iban a tener un uso múltiple y cómo desde el interior podríamos percibir la ciudad. Esta es la fachada, ya con su posterior crecimiento. Vemos el color material original de los 2 primeros niveles, que es un pequeño ladrillo blanco que se limpió y se plantea limpiar y realizar este trabajo, que ahorita está en proceso de recuperación y reconstrucción, y esta ampliación que se desempeña con una nueva materialidad completamente opuesta, que es un color más oscuro, el mismo ladrillo en un formato contemporáneo o de nuevo uso, negro, y cómo contrasta este factor de lo industrial o esta materialidad para diferenciar las 2 épocas, ¿no? Esta superposición de tiempos y nuevas materialidades entre lo sólido y lo transparente o abierto, o entre lo estereotómico y lo tectónico, que son 2 características que influencian mucho el proyecto. Aquí vemos una sección en fuga que hemos trabajado y que percibimos también
cómo estos pequeños espacios que al final convergen en pequeñas unidades habitacionales se recuperan y se dan como nuevos tratamientos en los, aprovechan las dobles alturas o las alturas sencillas del edificio y cómo cada uno de estos espacios conecta con el patio interno que tiene un árbol que se pensó también en un árbol que tuviese la capacidad de cambiar con el proceso del tiempo, las estaciones, pasando desde la primavera hasta verano, otoño, invierno, y que su hoja también pudiese envejecer con el edificio. También pensamos en el trabajo de materiales muy propios, aparte de la estructura o los reforzamientos metálicos, que tuviese un acabado muy artesanal, ¿no? A través de cantera o la piedra labrada mexicana y el mismo ladrillo negro, que es el mismo formato, pero trabajado a través de nuevas técnicas, ¿no? Nuevas técnicas constructivas. Aquí vemos ya un poco de renders interiores. Percibimos esto como una capacidad de generar atmósferas de aislamiento e introspección, pero con estos espacios completamente muy puros, iluminados, que tuviesen una gama de colores en similitud y que tuviese esta parte armoniosa con el interior. Entonces, percibimos como esta captación de los espacios que se aprovechen y se reestructuran, ¿no? Teniendo estos reforzamientos estructurales para darle la capacidad de soportar y tener la mayor resistencia ante movimientos sísmicos en la Ciudad de México, que es una ciudad con bastante afectación de este tipo, y aprovechando las visuales hacia el patio interno o hacia la ciudad. Este es un poco ya la ampliación de los dos nuevos niveles y como vemos cómo igual se repiten los mismos elementos claros materiales, pero ya incrustando ciertas cualidades de materiales de la fachada exterior para hacer este contraste o esta parte de multiplicidad del material actual, que es ladrillo pigmentado negro, y cómo influye también esta percepción de lo que pasa a ser tectónico a lo estereotómico de los dos primeros pisos. Esta es la parte del patio y justamente repito otra vez esta sensación, ¿no? De estar debajo de un árbol, percibiendo una tarde, sentado tomando algún trago y cómo al final estas cualidades o este patio influyen en la vista de todos los pisos superiores, ¿no? Que al final esta copa de árbol pues es esta sensación de estar en hogar, esta sensación de poder, aunque estemos encerrados en aislamiento o en silencio, pues generar una atmósfera en conexión con elementos naturales, ¿no? Que pueden ser tan sencillos como simplemente ver el cielo azul o ver la copa de un árbol. Esto me trae, nuevamente tomando referencia de Peter Zumthor, una frase, una pequeña parte del libro de Pensar la Arquitectura, donde dice, para que lo nuevo pueda encontrar su lugar, nos tiene primero que estimular a ver de una forma nueva lo preexistente. Uno arroja una piedra al agua, la arena se arremolina y se vuelve a sentarse. La perturbación fue necesaria y la piedra ha encontrado su sitio. Sin embargo, el estanque ya no es el mismo que antes. Esto pensamos un poco cuando hacemos proyectos en cualquier ámbito, sea obra nueva o ampliaciones o restauración o intervenciones, viendo cómo al darle este tratamiento en su entorno, el entorno cambia. El arquitecto, nosotros como arquitectos tenemos la capacidad de cambiar el entorno, de dar este mensaje de transformación, de recuperación, de reciclaje e incluso de conexión con el entorno, siendo obras desde la forma en cómo construimos, cómo elaboramos, hasta la forma en cómo vivimos espacios, percatando la percepción no solamente la nuestra como el ente que transforma el entorno natural, sino también desde las personas que lo vayan a habitar. Bueno, ya finalizando un poco, doy como estas tres referencias de estos tres libros que aconsejo para todos ustedes, que pueden leer tanto arquitectos o no arquitectos, en cualquier época o momento de sus vidas, que siento que son libros que te permiten dar un entendimiento amplio y constante del espacio. Dos libros de Peter Zumthor súper recomendados, que es Pensar la Arquitectura o Atmósferas, y
Otro libro que es El elogio de las sombras, ¿no? De Junichiro Tanizaki, que es otro libro increíble, y cómo podemos percibir esta evolución o entendimiento de la parte introspectiva y del silencio desde nuestra casa o en cualquier otro espacio. Bueno, como mensaje de cierre, pues esta es la manera en que pude yo entender y percibir el hogar, y cómo esto también ha llevado a comprenderlo en mi actividad profesional el día de hoy. Y pues igual para todos, espero que cada uno encuentre su esencia de hogar en los hechos cotidianos, en la música, en el arte, en la gastronomía, en la naturaleza, que al final la inspiración viene de todos estos recuerdos, y es lo que nos ayuda a forjar el futuro nuestro, en diversificar y usarlo a nuestro favor para el futuro, ¿no? Y cómo podemos tener esa sensibilidad a recrear nuestro propio pensamiento y transmitirlo a otros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a la profesora María Eugenia por invitarme a esta charla, y agradecer infinitamente a la UNED por la invitación y por forjarme al día de hoy quien soy. Mucha suerte y muchos éxitos a todos. Un abrazo. Hasta luego.